¿Cómo están mis amigos? Seguimos transmitiendo en Facebook como en YouTube los videos que son trascendentales en la vida espiritual, en el mundo espiritual de Dios para nuestra vida. Necesitamos cada día crecer y conocer la eternidad que nos invitó a conocer Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Fue el que, con el objetivo primordial de traer el mensaje, fue de que existe la vida eterna. Hoy quiero hablar acerca de que la Biblia no es un libro común, no es un libro literario, no es un libro cualquiera, para pronto. Es un libro inspirado, es un libro que tiene la capacidad de no mentir, la capacidad de que pueda hacer profecías, pueda ejercer y hablar hacia el futuro, como conocer del pasado y vivir el presente. La Biblia es un libro tan completo que fue inspirado, dice la Biblia, por Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice la palabra de Dios revelada por Cristo al ángel, a su siervo Juan. Me gustaría empezar por ahí, en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Ahí habla acerca que la Biblia no es un libro literal cualquiera. Y aunque mucha gente desafortunadamente dice que la Biblia es un libro hecho por hombres, pues claro que tenía que ser escrito y hecho por hombres, porque pues los elefantes no saben escribir y los tigres no saben leer ni escribir, y no hay ningún animal que tenga la capacidad de poder plasmar en un libro o en un pergamino las letras para recibir inspiración de Dios, porque si fuera así ya hubiera sucedido. Pero la Biblia, siendo inspirada o siendo una inspiración divina, dice en Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestarla a sus siervos de las cosas que deben de suceder, ¿sí? Y la declaró enviada por su ángel a su siervo Juan. Es un libro inspirado, no es un libro común donde cualquiera puede escribir algo del futuro y que simplemente se va a cumplir. Ahora, ¿cómo es posible que mucha gente, mis amigos, mis hermanos, que menosprecia la Biblia? Porque es cierto, he visto y he conocido gente que va a la iglesia cristiana y no le tiene fe y no le da la legalidad que tiene la Biblia, y mucho menos el valor que se merece, porque aun cuando van a las iglesias no creen que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Yo, que he leído la Biblia algunas veces completa, no he visto realmente que las profecías del pasado no se hayan cumplido en el pasado presente. Y mis hermanos, a mí me impacta ver cómo los profetas de Dios, los videntes de Dios, hablaban acerca de una catástrofe y llegaba la catástrofe. Hablaban acerca de que iba a haber guerra y llegaba la guerra. Hablaban acerca de que iba a haber cautividad y llegaba la cautividad. Hablaba acerca de que iba a haber conquista y de que iban a ganar y ganaban. Incluso David fue uno de los hombres, o el hombre en Israel, que de 40 guerras ganó las 40 guerras. Y es impactante ver cómo él se comunicaba con Dios y Dios le decía: ve, porque te voy a entregar a tus enemigos. De la misma manera Moisés también tuvo esa virtud de ser guiado y sobre todo haber recibido la palabra de poder perfecta que no se equivoca. Por eso yo creo en la Biblia como un libro sagrado, porque todas las profecías que he leído acerca de Mashiach, del que iba a llegar, del que iba a morir, del que iba a resucitar, del que iba a nacer de una virgen, del que iba a hacer milagros, prodigios, sanidades, aquel que iba a revolucionar la historia, aquel que iba a partir un antes y un después. Mis hermanos, hoy me gozo porque hoy les sirvo. Hoy yo soy siervo inútil, no soy pastor, no soy apostolobo, no soy evangelista, no, menos profeta, mis hermanos. Soy un humilde servidor, que soy arremedo de siervo inútil de Dios. Pero me gozo porque tengo la oportunidad de emplear esta boca para hablar la palabra de verdad, para enseñar y transmitir lo que la Biblia dice como la sana doctrina, sin ningún malintencionado uso o sin ningún interés económico, que es por lo que desafortunadamente se mueven la mayoría de grupos, por intereses económicos, por tener posesiones. Y la Biblia claramente dice que el reino de los cielos no consiste en bebidas,
en comidas, sino en el poder del Espíritu Santo para levantar nuestras almas a la altura de Dios. Acuérdense que cuando Juan el Bautista dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de que Cristo había llegado, pero que el reino de los cielos se estaba estableciendo ya en la tierra sin necesidad de ver muerte. Pero ese es otro estudio que tenemos por ahí pendiente. Ya lo he dado, lo tengo en Facebook, como también aquí en YouTube tengo algunos videos. Mis hermanos, quiero dejar bien claro que la Biblia no es cualquier libro, y aquí mismo lo dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 21, que dice: porque nunca la profecía de este libro fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los santos hombres, santo significa apartado, la palabra kadosh en hebreo, que significa santo, y dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo del eterno Yod Heh Vav Hei, del eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque hay muchos dioses y sin lugar a duda todos tienen un nombre. Y hay personas que igual dicen, no, ¿cómo que hay muchos dioses? Hay un solo Dios. No, ¿cómo cree usted? Dios es uno nada más, y no me venga usted con que hay muchos dioses. La gente a veces hace juicios, pero nunca lee la Biblia. La gente hace juicios ligeramente, a la ligera, pero no sabe ni siquiera de lo que habla. Hablando de eso, le voy a decir lo que la Biblia dice y no lo que la gente cuenta. Y es el punto donde yo le digo a muchos, cuando debato muchos con la palabra, porque aunque muchos dicen que la Biblia no es para debatir, porque dicen, no, mire mi hermano, es que la Biblia no es para pelearnos, no es para debatir. Pero mis hermanos, el libro de Judas capítulo 1 verso 3 habla acerca de que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe, por la salvación que se nos ha dado. Entonces, a mí me gustaría que usted vea lo que la Biblia dice con respecto a eso, en el capítulo 8 de Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 10, verso 17, dice, porque el Altísimo Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Entonces, para aquellos que dicen que existe un solo Dios, no, hay muchos. Incluso la palabra Elohim significa Dios de dioses, Dios de los dioses, o para muchos significa dioses. Pero el hecho es que el Eterno es Dios de los dioses, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios que se apareció en el monte Sinaí. Ese Dios es al que yo adoro, yo sirvo, yo alabo, yo me doblego, yo me hinco delante de Él, me humillo delante de Él, porque Él es la magnificencia de todo. Y dice Génesis 1:1, Él es el principio de todo. Entonces, la palabra de Dios, volviendo otra vez, es inspirada por Dios mismo. Y también nos lo dice segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Ahí Pablo le dice a Timoteo y le explica, entendiendo esto, déjeme ir para allá. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo 2, verso 15 dice, procura con diligencia. Aquí ya me hice bolas, mi hermano. Pero aquí ahorita lo encontramos, no se preocupe. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15. Dice la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, y debes de entender esto, que desde la niñez, le dice a él, se ve que Timoteo también había escudriñado la escritura, lo que es Tanaj, lo que es Torah, había complementado. Cuando se le llevó la información del Cristo, dijo, acuérdate que tú ya leíste en la escritura que el Cristo era el que murió y resucitó. Y debes de entender esto, y tú has sabido, ¿sí?, que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de tu alma, porque no hay salvación de otra cosa más que del alma, porque de los problemas, de la enfermedad, de la angustia, de la persecución, del dolor, del llanto, no te vas a salvar en esta tierra. Aún seas el más ungido del mundo, aún traigas una aureola en la cabeza,
aún traigas un ángel junto a ti, en este mundo, en esta tierra, no te vas a escapar de las cosas que desafortunadamente tienes que pasar: angustias, dolor, llanto, sufrimiento, muchos escasez espiritual, escasez económica, muchos llanto, muchos tristeza, pero no te escapas. Entonces habla de la salvación del alma. Dice la salvación que es por la fe en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. No dice por los hombres. Los hombres idearon en su mente escribir un libro y dijeron: esto es inspiración de Dios. No, porque los santos hombres de Dios, los profetas de la antigüedad, siempre que hablaban algo se cumplía. Y incluso a futuro, cuando desde Moisés, que profetiza el nacimiento de Yeshua HaMashiach, el enviado, Isaías, Jeremías, Zacarías, Daniel, o sea, todos los profetas tienen algo, el salmista David, tienen algo de profecía futura de cómo iba a llegar el Mesías, cómo iba a vivir, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. Así es que, mis hermanos, voy a cerrar el video. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en la justicia de Dios, no en la justicia del hombre. ¿Para qué? Con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto o perfeccionado en Dios, ¿sí? Preparado para toda buena obra. Por eso dice el Señor: no paguéis a nadie mal por mal. Esto es algo que cuesta mucho, mis hermanos. La verdad, vivimos todavía en un cuerpo y a veces no estamos dispuestos a sacrificarnos, a dar la vida por otros, a amar a otros y menguar nosotros para que otro crezca. Aún en las adversidades, en la injusticia que se nos practica, por ejemplo, muchos no estamos de acuerdo a ceder. Y, mis hermanos, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. De esa manera, mis hermanos, predicando la sana doctrina, seguimos adelante con estos videos. Yo sé que el Señor, el Altísimo, sabe para quién son estos videos, quiénes lo van a ver, quiénes van a conocer, quiénes van a entender, quiénes van a creer a la palabra, quiénes van a vivir ese evangelio puro que en este tiempo, créame que hay mucha herejía, hay mucho apóstata, hay mucho apostolobo, como lo dijo claramente. Es una profecía, por ejemplo, de Pablo en Hechos capítulo 20, verso 29 y 30, donde él dice que está triste porque sabe que después de su partida se levantarían hombres de adentro de la iglesia. No dice de la calle, no dice mundanos, no dice de la secta Pare de Sufrir, de la secta La Luz del Mundo, de la secta de los Testigos sin Jehová, de los mormones, de los románticos, de los adventistas, de los sabatistas, de los metodistas, de los bautistas. No. De adentro de su iglesia se levantarán hombres perversos, amadores de su vientre. Y le dejo otra cita más para que usted la lea en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 4, como también 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Pásenla muy bonito. Seguimos adelante en el ministerio, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar al final, por medio de conocer el camino. El camino está en Cristo, sí, pero montado como señalamientos y como las indicaciones, la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa pequeños libros o conjunto de libros. ¿Para qué? Para que todos entendamos que a través de ese libro, que es la Biblia, palabra de Dios inspirada por el Espíritu, todos vamos a poder caminar en una sabiduría que es celestial, como dice Proverbios 1:7, que la sabiduría perfecta proviene solamente de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima. Baruch atah Hashem.